Estamos con Agustín Juncal, sociólogo, licenciado en sociología, está haciendo el doctorado en historia de la Universidad Fluminense de Brasil, y tenemos el gusto de haber seguido con él una serie muy ilustrativa sobre la reforma agraria en el Uruguay. Y ahora habíamos dejado en las elecciones del 71, ¿no? ¿Cómo vino después la cosa, Agustín? Bueno, Roberto, como un poco para enmarcar esta cuestión de qué sucede sobre el debate de la reforma agraria y en especial también con el Instituto Nacional de Colonización, la elección del 71 fue una disputa muy reñida entre el candidato del Partido Colorado, que era Juan María Bordaberry, que estuvimos viendo que había sido ministro de Ganadería del gobierno de Pacheco Areco, y que en parte había tenido mucha injerencia en las decisiones del Instituto Nacional de Colonización, porque, digamos, era en parte el que, en ese momento de medidas prontas de seguridad, quien intervenía en la decisión de los nuevos directores. Y el otro lado, el otro que estaba disputando era Wilson Ferreira Aldunate, que además en campaña tenían con el proyecto de reforma agraria que retomaba aquel que estuvimos viendo del año 65. Entonces, esas elecciones reñidas, que termina ganando por 10.000 votos el Partido de Colorados a Juan María Bordaberry, bueno, en parte marca también el final de un momento de discusión sobre la reforma agraria que estuvimos repasando desde el año 1943, ¿sí? Hasta 1973, porque eso culmina luego con el golpe de Estado en junio del 73. Estos 30 años que estuvimos repasando, por las características y por el momento también de Guerra Fría y cómo se instala la reforma agraria, es un momento bastante particular de la historia de Uruguay que no se vuelve a repetir en esos términos de discusión. A partir de la dictadura militar que se instala en Uruguay hasta 1985, colonización sigue funcionando como sigue funcionando hasta hoy. Entonces, capaz que sería interesante repasar un poco qué ha sucedido con la política de tierras en Uruguay y en qué momento nos encontramos actualmente. En la dictadura se siguió comprando tierra, pero muy poca, o sea, volvió a descender la compra de tierras. En estos 13 años de dictadura tenemos más o menos que se compraron un poco más de 25.000 hectáreas, pero en contrapartida se vendió casi el doble, o sea, se desafectaron de la ley 44.000 hectáreas. Esto después, bueno, con el retorno democrático, la cuestión de la reforma agraria se vuelve a instalar, sobre todo porque el Frente Amplio, que ya en el año 71 había propuesto la reforma agraria, aunque las posibilidades electorales eran menguadas, no alcanzó el 20%, se vuelve a instalar en el 84, se vuelve a instalar en el 89 y después va a desaparecer esa cuestión de la reforma agraria como una cuestión programática. Colonización sigue funcionando. En el primer gobierno del retorno democrático, o sea, entre el 85 y el 89, se compran apenas 5.000 hectáreas, no llega a las 6.000, y se venden unas poquitas, digamos que se desafectan de la ley. En el gobierno siguiente, del Partido Nacional, de Luis Alberto Lacalle, se compran 17.000 hectáreas, y en el retorno de Sanguinetti, entre el 95 y el 2000, se compran poco más de 3.000. O sea que estamos en muy poca compra de tierras, que ningún gobierno sobrepasa las 20.000 hectáreas. El momento más complejo y crítico para colonización, para el Instituto Nacional de Colonización, va a ser, paradójicamente, el gobierno de Jorge Valle Ibáñez, entre el 2000 y el 2004. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque su padre había sido el que promovió, cuando estuvimos viendo en el 47, la ley de colonización. Bueno, el gobierno de Jorge Valle Ibáñez, en plena crisis, pretende cerrar colonización en el año 2002. Solamente se compraron 45 hectáreas en este periodo, o sea, digamos que no existía la política de tierra, y por otra parte se desafectaron casi 20.000 hectáreas de la ley de colonización. Esto generó muchas movilizaciones de la sociedad civil, incluso algunos parlamentarios que
se pusieron en pro de trabajar para defender la colonización, y se consiguió sortear ese momento muy crítico, que luego, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, colonización va a tener un proceso que se podría decir de refundación. ¿Por qué? Porque se modificaron la estructura funcional y técnica dentro del instituto, y sobre todo se le dio mucha prioridad a la compra de tierras para volver a impulsar la política de tierras de colonización. Entre el 2005 y el 2019 aproximadamente se compraron unas 130.000, entre 130.000 y 135.000 hectáreas. Y esto, si lo comparamos con lo que habían sido los años anteriores, obviamente significó un impulso notorio. Pero sobre todo en el marco de la ley, o sea, aplicando la ley, se hizo mucho énfasis en la aplicación del artículo 35, que tuvo algunas modificaciones, y también se intentó priorizar otras formas de acceso a la tierra, sobre todo de forma colectiva y sobre todo dándole prioridad a los asalariados rurales, que no habían tenido tanta priorización en los periodos anteriores. Además también se hicieron algunas, sobre todo esto se hizo en base a leyes que permitieron poder capitalizar el Instituto Nacional de Colonización, y también se aplicaron algunas políticas vinculadas a enfoque de género, ¿sí? Incluso hay una ley que permite la cotitularidad de las mujeres, en el caso de, digamos, porque muchas veces lo que sucedía, un breve paréntesis, muchas veces lo que sucedía era que el titular era el varón, ¿viste? Y si la mujer, si estaban casados, por ejemplo, no tenía ningún derecho sobre la tierra. Pero sobre todo, imaginemos una situación de rompimiento de un matrimonio, de una situación, digamos, de relación, aunque no sea, digamos, de derecho, y la mujer no tenía ningún derecho sobre la tierra cuando trabajaba a la par que su compañero. Entonces, estas cuestiones se modificaron en los últimos años. También hubo priorización a el acceso de jóvenes. Y bueno, digamos, daría para mucho hablar de los cambios en los últimos 15 años. Pero lo que es importante sobre todo es destacar que estamos en un momento actual de discusión parlamentaria sobre los recursos de colonización, que más allá de discutir sobre específicamente las leyes y los argumentos que se exponen, lo que hay que tener en cuenta es que lo que está en el marco lo que está de fondo es una visión ideológica sobre el acceso a la tierra y sobre el rol que cumple colonización. ¿Por qué voy a marcar esto? Porque si se compara lo que estuvimos viendo en ese repaso histórico, ¿no? Los gobiernos del Partido Nacional, sobre todo el primero, entre el 59 y el 63, van a encontrarse muchos paralelismos con la situación actual. Entonces, más allá de las cuestiones coyunturales de presupuesto, de intentar beneficiar o priorizar la cuestión de los asentamientos, que eso es lo que se está poniendo un poco en este momento en el Parlamento, lo que hay en el fondo es una mirada ideológica sobre el acceso a la tierra y sobre el rol del Estado en facilitar el acceso a la tierra de una manera que no sea las tradicionales, es decir, participando en el mercado, teniendo el dinero, o vía la herencia. ¿Cómo, me gustaría que compararas un poquito más ese paralelismo con esos 8 años de ese gobierno blanco? ¿En qué se parecen? Sobre todo el primero, porque el primer gobierno del colegiado blanco entre el 59 y el 63 es, digamos, entre marzo del 59 y febrero del 63, porque ahí hay un cambio, es el que sobre todo tiene esta mirada ideológica del herrerismo, porque era el que tenía la impronta, y sobre todo es el que tiene más conflictos a la interna de colonización en el Instituto Nacional de Colonización, con los funcionarios, con el tema de la venta, de proponer la venta de tierras. Esta cuestión de vender las tierras también está hoy en discusión.
hay una mirada de que hay tres grandes formas de otorgar la tierra en Uruguay, por lo menos que colonización tiene en su ley. La tierra en propiedad individual, ¿sí? O sea, los colonos propietarios, lo que se llaman como colonos propietarios. La otra cuestión es el arrendamiento, y una tercera es la enfiteusis, ¿sí? Que la estuvimos viendo en varios proyectos, pero que no se aplica. Las dos que predominan son los colonos propietarios y los colonos arrendatarios. En el caso de los colonos arrendatarios, la tierra es de colonización. Entonces, hoy por ejemplo se hablan de que colonización tiene 625.000 hectáreas, ¿sí? Que eso más o menos significa un 4% de la propiedad de la tierra en Uruguay, de la superficie. ¿Por qué trazar el paralelismo entre este gobierno y por qué y el gobierno del 59 y el 63, sobre todo, el primer colegiado blanco? Porque lo que está en el fondo no solamente es una cuestión presupuestal, que sí, digamos, se puede atender, y es verdad que hay una prioridad para darle a los asentamientos, pero no necesariamente los recursos tienen por qué salir de colonización, o sea, pueden salir de otros lugares. De hecho, se atiende a una población con un perfil más o menos, que podría decirse similar, ¿no? Entre comillas, los pobres del campo versus los pobres de la ciudad. Esa sería como un poco la disyuntiva que está puesta hoy. Ahora, en el fondo lo que es una cuestión ideológica en el sentido también del rol que cumple colonización en la sociedad, entonces la colonización, del acceso a la tierra y las formas de acceso a la tierra. Porque no solo está la cuestión presupuestal, sino que lo que se ha en algunos aspectos mencionado como una forma de financiar colonización es la venta de tierras a los que hoy son colonos arrendatarios para que pasen a ser colonos propietarios, ¿sí? Para esto hay que contextualizar un poco cuántas hectáreas tiene colonización y en qué forma. Más o menos así, a grandes rasgos, colonización tiene 615.000, 620.000 hectáreas, ¿sí? Que afecta más o menos al 4% de la superficie productiva. No llega ni al 4%. Pero de esas 615.000, más o menos unas 200, un poco más de 200.000, son de colonos propietarios, o sea que quiere decir que la propiedad es del colono, pero está afectado a la ley, o sea que tiene que cumplir determinadas cuestiones. Por ejemplo, no le puede vender la tierra a cualquiera, tiene que pasar eso por una aprobación del directorio si lo quiere vender, porque la compró a un precio por debajo del mercado. Esa es la lógica de por qué están afectadas a la ley de colonización. Y casi 400.000 son de colonos arrendatarios, o sea, están en posesión de colonos arrendatarios. O sea, la propiedad es de colonización, o sea, de todo el Estado uruguayo, y se las da en arrendamiento a estos colonos. Esto mismo que se está proponiendo hoy pasó en ese gobierno que hice mención de los gobiernos blancos. O sea, se intentó pasar a convertir a colonos arrendatarios en colonos propietarios. Que quiere decir que a los que en ese momento eran arrendatarios se les ofrecía la tierra para que pasaran a ser colonos propietarios. Y en el fondo la cuestión más ideológica tiene que ver con eso. No solamente tiene que ver con el rol que ocupa colonización y cuánto representa en esta superficie productiva total agraria, sino en las formas que se da el acceso a la tierra. Porque ahí incluso traigo otra figura que fue discutida en este repaso que hicimos entre el 43 y el 73, que fue la de la enfiteusis, que no se pone en consideración hoy día, pero que está en la ley, que es una forma que podría accederse, pero que no se considera. Entonces, en ese sentido creo que hay muchas de las cuestiones que pasaron en ese cambio de gobierno entre el 58 y el 59, o sea, la salida del neovallismo y el ingreso del Partido Nacional, sobre todo de la mirada herrerista, que es la misma que está hoy, con lo que está sucediendo hoy día. O sea, es esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en materia agraria y sobre todo del acceso a la tierra para las personas más desfavorecidas? Porque no pueden acceder por las dos formas tradicionales de acceso a la tierra. O sea, vía mercado, comprándola a precios que
que además en estos últimos 15, 20 años se ha disparado exponencialmente, cosa que no sucedía en aquella coyuntura del 58-59, o si no la otra forma, vía herencia. Pero que incluso es ideológica porque el herrerismo mantiene las pautas del herrerismo y de aquel herrerismo, que no se corresponden, por ejemplo, con la mirada que tenía Wilson Ferreira Aldunate. Seguramente Wilson Ferreira Aldunate, que volvió a reivindicar la cuestión de la reforma agraria en el 84 y hasta su muerte, no estaría, esta es mi visión, ¿no? Mi opinión, no estaría muy de acuerdo, por ejemplo, con los artículos que están en la ley de urgente consideración, y creo que tampoco con la mirada que se le está dando a la rendición de cuentas. Agustín, clarísimo. Me encantó este final, porque realmente nos pone en el ayornado. Esta historia tiene el corolario con el presente. Te agradecemos muchísimo, Agustín, esta participación, y vamos a tratar de encontrarnos nuevamente en algunos de estos temas del cual sos estudioso y has estado trabajando intensamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a las ONES, y bueno, espero que haya servido para por lo menos situar un poco esta cuestión y que además alimente la discusión sobre un tema que creo que no estamos discutiendo y que se debería volver a poner en la agenda.